Me gustaría recorrer el tema de los fideicomisos. Vamos a explicar qué es un fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato de cesión, para decirlo cotidianamente, donde alguien transfiere bienes o capitales o acciones a un beneficiario. Esto tiene que ver con el resguardo patrimonial, o por ejemplo, si bueno, yo como voy a ser candidato a la presidencia, todos mis bienes están transferidos a un fideicomiso. ¿Cuál es el punto de estos fideicomisos que vamos a presentar? Es que pasan en un momento de la historia de limpieza económica de Lasso. Lasso lo que hace es limpiarse para sus candidaturas presidenciales. Recordemos que perdió en 2013 frente a Correa por una diferencia de 57-23, ¿no? Y ahora es el candidato de la derecha frente a Lenín Moreno. Bueno, muy bien. Entonces, en un momento, Lasso tenía constituidos fideicomisos en Ecuador, ¿no? Con la legislación ecuatoriana. Y es el momento en el que deciden pasar de Panamá, que era uno de los paraísos fiscales, y suman otro paraíso fiscal, Delaware. Entonces yo te voy a contar algo que Lasso niega, ¿no? Pero yo te lo voy a contar, lo tenemos absolutamente documentado. Por ejemplo, vamos a ver la placa de Positano. Positano, con este ocurrente nombre, es una empresa offshore en Delaware. ¿A quién le pertenece? Al fideicomiso GLM. ¿Quién es GLM? El candidato, Guillermo Lasso Mendoza. Vamos al segundo fideicomiso, que se llama Granada. Granada Internacional es otra offshore en Delaware. Le pertenece a María Eugenia Lasso Mendoza, la hermana de Guillermo Lasso. El otro fideicomiso, Víctor Hugo, es Montpellier. Montpellier es la empresa offshore que le pertenece al fideicomiso conformado por Carlos Lasso Mendoza, que es el hermano mayor, y Mercedes Muñoz Salgado, que es la esposa de Carlos Lasso Mendoza, o sea, la cuñada de Guillermo Lasso. El siguiente fideicomiso tiene que ver con Berlin Trade, ¿no? Berlin Trade es otra empresa offshore, siempre en Delaware, con este fideicomiso que es Danilo Carrera Dredd. ¿Quién es Danilo Carrera? El cuñado. Ojo acá, porque Danilo Carrera es aquel, que lo revelamos en la nota en página 12, que de alguna manera, para decirlo simplemente, le regala a Lasso el banco con lo que luego fue y conformó el Banco de Guayaquil. Vamos a la siguiente empresa offshore, Cambridge. Cambridge es offshore en Delaware, está y le pertenece nuevamente a Danilo Carrera Dredd, el cuñado. Y en la última empresa offshore es US Strategic Investment, que es una empresa offshore en Delaware, y está compuesto, y acá entran dos personajes interesantes, por Angelo Caputi y Miriam Icaza. Angelo Caputi es uno de los... me arriesgo a decir testaferros, podríamos decirlo uno de los allegados. Fue muy importante porque fue uno de los directivos, es uno de los directivos del Banco de Guayaquil, propiedad de Lasso Mendoza. Y el otro fideicomiso, JME, que se convierte en una empresa offshore en Delaware, le pertenece a Julio Macliff, otro ejecutivo del Banco de Guayaquil. Digámosle allegados. ¿Qué es esta conformación que estamos explicando detalladamente? Lo que te decía, fideicomisos en Ecuador, o sea, donde Guillermo Lasso, transfiere su patrimonio a sus familiares y allegados, esposas, cuñadas, cuñado, hijos, en fin, sus allegados, los transfiere a fideicomisos en Ecuador, pero luego los pasan a empresas offshore en Delaware.